Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Buenas noches, soy Pascal Beltrán del Río, le doy la bienvenida a Círculo de Ideas. En esta ocasión me acompañan Pablo Iriarte. ¿Qué tal? Buenas noches. Francisco Sea. ¿Qué Pascal, compañeros? Buenas noches. Humberto Musacchio. Buenas noches a todos. Ángel Verdugo. Buenas noches a todos. José Buendía. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Y José Luis Vargas. Hola a todos. Pues bien, comenzamos con el primer tema. Los estados de Morelos y Durango se han transformado en dos de las zonas más violentas del país. Las ejecuciones, secuestros y atentados se registran casi diario. Ya acabó la luna de miel con la que inició el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pepe, buen día. Bueno, yo creo que es evidente que la política que ha seguido el gobierno, o uno de los ingredientes de la política que ha seguido el gobierno desde que llegó fue, digamos que tratar de hablar poco o lo menos posible de las crímenes, de las barbaries que estuvimos viviendo los 6 años previos. Yo creo que esa es una política comprensible, el que no se quiera resaltar esa parte, la nota roja, la sangre que dominó, digamos, los años anteriores. Pero eso no hace que la realidad desaparezca. El no hablar de los problemas no significa ni puede uno pensar que van a desaparecer simplemente con no nombrarlos. Y lo que estamos viendo en las últimas semanas en Durango, en Morelos, pero también en Michoacán y también en Guerrero, pues es que el problema de la inseguridad, de la criminalidad, de la delincuencia, de la descomposición incluso social, para usar un término mucho más abarcante, ahí están. Y me parece que el problema que estamos enfrentando en este momento para ir sobre el asunto de la luna de miel, Pascal, es que junto con no hablar, el grave problema es que creo que no sabemos exactamente después de casi 3 meses de gobierno cómo es que le va a pegar a la piñata a Enrique Peña Nieto. A mí no me queda claro cuál va a ser, digamos, su saque, su tiro, cómo va a golpear a la piñata de la criminalidad. Y lo que tenemos son algunos esbozos de estrategia, dentro de los cuales hay muchas preguntas sin responder. ¿Es cierto que va a privilegiar ahora la economía sobre la seguridad? ¿Qué significa que haya dividido en 5 zonas o en 5 regiones al país? ¿Va a haber un trato distinto para los cárteles que operan en los distintos lugares del país? ¿Va a haber recursos diferenciados para las regiones y para los estados, ahí donde haya mayor niveles de delincuencia o de criminalidad o de violencia? Otra pregunta es ¿cómo? Que es creo que lo que nos está faltando. ¿Cómo va a reducir la violencia? Tampoco nos queda claro. Y la última que pongo en la mesa es si la estrategia va a estar basada en buena medida en la prevención, y esta, lo han dicho las propias autoridades de gobernación, va a empezar a dar resultados en una reducción de los índices de criminalidad en 18 meses. ¿Es posible y podemos esperar hasta 1 año y medio para comenzar a ver resultados? Creo que ahí está la clave del fin de la luna de miel que ha vivido Peña Nieto hasta ahora. Gracias, Pepe. Pablo, un denominador común parece ser la incapacidad de las autoridades locales. Le queman los negocios a la alcaldesa de Gómez Palacio. En el estado de Morelos, el Congreso local, por lo menos la mayoría se levanta y se va y dejan sin quórum el Congreso por la falta de seguridad. ¿Dónde están las autoridades locales? ¿Qué parte forman en esta ecuación? Sí, ese es un problema enorme que se viene arrastrando inclusive desde la época del presidente Calderón, la falta de acción de las autoridades locales. Lo que pasó en Morelos me parece un acto de cobardía impresentable. Los diputados se salen de la sesión porque no hay condiciones de seguridad para sesionar. Oye, tú querías ser legislador y en el Estado no era una maravilla hace 10 meses cuando fue la elección. Oye, ¿habrá condiciones para que cobren su quincena? ¿Qué barbaridades? Entonces el gobernador dice, no hay condiciones, también me voy. Me parece que es un acto de cobardía que hay que resaltarlo en todos los foros y, por supuesto, en programas como este. Paco Sea.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Pablo, pero además de todo hay que resaltar varias cosas más. Primero, volviendo un poco a lo que dice Pepe, yo no sé qué es lo que hubiera pasado con esta crisis de percepción, que también está acompañada de una crisis real en materia de inseguridad en toda la República Mexicana, si el presidente de la República no hubiera hablado todos los días del tema. Sí, porque él es el que lo ponía siempre y todos los días sobre la mesa. Entonces, eso fue pues haciendo que las condiciones, me parece, se fueran dando mucho más graves. Pero ¿qué es lo que ha pasado también en el caso particular de Morelos y el caso del Congreso? ¿Qué es lo que pasó con el gobernador? El gobernador, antes de tomar su puesto, de verdad era el todas mías. Llegaba a cualquier reunión y decía, yo voy a acabar. Es que Adame era un tonto, no supo hacer absolutamente nada. Yo aquí, el asunto es nada más educación y nada más el mando único. Y ya lo tengo yo todo visto y todo resuelto. Pues ahí está la resolución que le dio. Van varias. El asunto es bastante grave. Este enfrentamiento o esta infiltración del crimen organizado en la policía estatal, con la que le organiza un atentado al procurador y que todavía presentan en un primer momento a los policías que no eran los responsables del mismo, te da una radiografía de lo que está pasando también en los gobiernos estatales. No podemos, de verdad, ante una situación tan grave, prestarnos a la soberbia y al decir, no, hombre, aquí yo, el asunto es que yo soy Graco y aquí van a ver cómo lo voy a resolver. No, la realidad es muy grave y creo que se deben de, primero, empezar también por tener una policía bien estructurada, una policía bien depurada, una comunicación total y absoluta y un trabajo total y absoluto en plena coordinación con las autoridades federales, ¿no? Gracias. Ángel, dice Pepe Buendía que no le queda claro todavía cuál es la estrategia. ¿Tú cuál crees que sea? Yo creo que, ¿cómo podría decir? Es que Pepe hizo muchas preguntas y dio pocas respuestas. No, ninguna, básicamente. Ninguna, básicamente. Yo creo que plantear que no sabe él cuál es la estrategia que va a aplicar el presidente Peña Nieto, pues para parafrasear aquel viejo programa de don Pedro Ferriz, es la pregunta de los 64,000 pesos. Yo creo que en el mejor de los casos estarían intentando diseñar una estrategia. Y yo creo que no es un problema de incapacidad, sino es un problema de la situación que ha heredado este gobierno. En mucho, ahí estaría la explicación de por qué no hay una definición. Pero yo quisiera comentar también, Pascal, cuando tú ubicas estos problemas en Durango y en Morelos. Que hay otros, ¿eh? Así es, pero básicamente ahorita unos por la cercanía con el Distrito Federal y lo que mencionó Paco de este hombre, del nuevo Mesías de la tierra de Zapata, que es Graco. Los dos estados que señalas tú tienen casi una maldición geográfica. ¿Cuál es esa? En el caso de Morelos, su contigüidad geográfica con el Distrito Federal y esa parte serrana que comunica a las dos entidades, aun cuando el Distrito Federal no es una entidad propiamente dicha, pues por la limitación constitucional, pero para estos fines diríamos las dos entidades donde entra quizá toda la droga o una serie de mercancías de ese tipo a través de esta parte ahí de Tláhuac, toda esa zona. Entonces, es evidente que estar en la comodidad del clima primaveral eterno de Cuernavaca, pues, y aquello está muy lejos. Entonces, ahí hay una maldición geográfica en el caso de Morelos. La otra es que se ha convertido en mucho en un anexo fin de semana del Distrito Federal. Entonces, eso genera una serie de problemas ahí. En el caso de Durango, la situación es peor. Durango tiene dos problemas. Primero, su orografía, toda esta parte de la Sierra Madre Occidental, que es una de las grandes zonas de producción de amapola desde hace muchísimos años, su contigüidad con Chihuahua en esta parte de Guadalupe y Calvo, Guanaceví, bajando acá a la zona militar que tuvo que crear el ejército en Santiago Papasquiaro, una situación inusitada hace 20 o 30 años por la complejidad del problema, su contigüidad con Sinaloa en esta zona de Gomeros que está ahí. Y la otra parte que tiene Durango de esta maldición geográfica es la laguna. Las dos ciudades que eran patitos feos hace 30, 40 años eran Gómez Palacio y Lerdo, y la pujanza económica era cruzando el otrora caudaloso Nazas en Torreón. De tal manera que está el gobernador en Durango
y lo que pasa en la esquina noroeste allá con Chihuahua, pues no le llega, si simplemente llega en el Salto Durango, ahí en esa zona, pues tampoco, y en la parte de la laguna menos. Entonces, por eso la regionalización. Así es, Por eso la y son zonas que cobran vida propia. Torreón tiene una situación casi independiente de Saltillo. Entonces, son zonas que tienen unas condiciones óptimas para el florecimiento de la delincuencia organizada o desorganizada. ¿Qué haces tú en la frontera donde está Gómez Palacio y Torreón, donde acá tienes una zona militar, cruzas allá y tienes otra zona militar? Pero además es la frontera de los dos grandes cárteles, los dos, ¿no? Efectivamente. Sí. Entonces, y donde las policías municipales pues dicen, mejor yo no me meto, ¿no? Yo estoy aquí para cuidar el orden y aquí hay mucho desorden, así es que yo me espero a que calmen la balacera. Es decir, y no hay una decisión política de alto nivel donde genere una decisión supraentidades para que enfrente el problema. Yo creo que, y eso lo veremos, y no solo en estos dos estados que mencionas, sino hay muchas zonas del país donde se presenta el mismo fenómeno. Humberto Musacchio. Me parece que hay que confiar en que algunas de las medidas de Peña Nieto funcionen, más nos vale, porque si no, quién sabe dónde vamos a acabar. ¿Pero cuáles son? Yo he estado hablando de inversión, de crear empleos, y yo creo que sí, el fracaso de la política militarista de Calderón es evidente. Tienen que intentar otras cosas, sin abandonar, por supuesto, los métodos represivos, que el Estado tiene el monopolio y el derecho de ejercerlos. Me parece que hay que crear empleos, hay que estimular a los jóvenes para dedicarse a actividades no delictivas, en fin. El gran problema para mí es que estamos asistiendo desde hace ya un buen rato a la quiebra de las instituciones mexicanas tal como las conocimos. No funcionan las instituciones. Yo quiero insistir en que las instituciones de salud, bueno, las de educación, para donde volteamos hay una crisis profunda. Y yo no veo que haya un planteamiento general para regenerar esas instituciones, o crear nuevas, sustituirlas, las que ya no funcionan, sino que se insiste en caminar con lo mismo. Y me parece que por ahí no vamos a llegar muy lejos. José Luis, tuvimos un periodo de transición de 6 meses, llevamos 3 meses de gobierno, y en realidad lo único concreto que vemos en el término coercitivo al que se refería Humberto Musacchio es la fusión de lo que era la Secretaría de Seguridad Pública en la Secretaría de Gobernación. ¿Tú cómo ves la estrategia? Bueno, a ver, yo creo que lo que estamos presenciando es todavía una fase en la cual pues, los andamiajes se están ajustando a un nuevo esquema de manejar políticamente y administrativamente el tema de la seguridad. Y creo que eso no se puede dar de un día para otro, pues primera porque hubo un cambio de concepción de cómo se tenía una secretaría y cómo se fusionaba con otra. Ahora, yo aquí lo que destacaría, y creo que eso nos va a tomar todavía, pues por lo menos un año, pues porque no están las reformas legales, en fin, es un proceso que obviamente aquí estamos frente al símil o al ejemplo de cuando vas en un coche, o sea, el reto es que el coche siga andando y cambiar la llanta al mismo tiempo. Creo que estamos un poquito en eso porque el país no se puede esperar un año porque siguen habiendo muertos, sigue habiendo este tipo de situaciones que aquí se acaban de comentar. Yo veo recientemente algo positivo, es decir, la semana pasada, sí, por ahí del miércoles, según recuerdo, el presidente Peña Nieto va a la CONAGO, cosa que pues había habido una ausencia del presidente de la República en ese foro, y retoma de cierta forma el liderazgo en esa materia. Y creo que da un mensaje bien importante que, insisto, no responde al cómo va a combatir, cuál va a ser la estrategia de seguridad concreta, pero sí da un mensaje importante, que es decir, para poder lograr una cosa también hace falta reformar otra cosa, que es la administración y la procuración de justicia. Y creo que el gobierno pasado, digamos, dejó esa parte totalmente hecha a un lado, y creo que parte de los problemas que estamos presenciando, que es que de pronto vuelven a salir los criminales, y está relacionado con eso. Ahora, también creo que es importante que hay dos realidades muy distintas. O sea, ahorita se hablaba de Morelos y Durango. Yo creo que son dos cosas muy distintas. Hay que recordar que en uno, el gobernador de Morelos
pues ahora sí que está comiendo su taco de lengua de lo que él dijo. Y hay que recordar que Morelos, el anterior gobernador, el gobierno federal lo protegía y disimulaban muchas de las cosas que estaban pasando en Morelos porque era del PAN y lo querían cuidar. Y las declaraciones de la semana pasada también del gobernador Jorge Herrera Caldera de Durango, donde dice, a mí el presidente de la República, el presidente Calderón, ni la llamada me tomaba. Entonces, todo esto lo menciono porque creo que una cosa fundamental para responder a esto que se está hablando es el liderazgo que tiene que volver a emprender el presidente de la República con los gobernadores para hacer política y al mismo tiempo combatir la criminalidad. Es decir, política de Estado para esos fines. Una acotación muy rápida en relación con la CONAGO, perdón, Pablo. El gran problema que generó la CONAGO en Chihuahua, en esta reciente reunión donde asistió el presidente de la República, fue la cantidad de jets privados en los cuales llegaron los gobernadores y en el área de fuera del estacionamiento la cantidad de camionetas. Cuando uno escucha los lamentos de gobiernos quebrados, de gobiernos excesivamente endeudados, como el de Tabasco, por ejemplo, en este cochinero que dejó Granier, y cuando ve uno esas muestras de soberbia financiera, dice, algo aquí no concuerda una cosa con la otra. ¿Cómo quieres que se vayan a interceder? No, yo estoy de acuerdo. Es decir, lo pongo, el tema es buenísimo. Lo pongo en la mesa. Inclusive un segmento completo. Nada más. Pero quiero dos acotaciones. Creo que lo que dice José Luis es fundamental. O sea, tiene que restaurarse el principal error de la administración anterior en materia de combate al crimen, que era la falta de coordinación en los distintos niveles de gobierno. Sí. No le tomaba la llamada a quién, al gobernador de Durango. No le dirigía la palabra en las giras. Lo mismo le pasaba a Osorio Chong, el exgobernador de Hidalgo. Entonces iba viendo la BlackBerry. Bueno, esas tirrias partidistas creo que están quedando de lado. Otro punto, que lo que decía Pepe Buendía, de la luna de miel se terminó. Bueno, aquí le llamamos luna de miel. Si es que se iba a acabar la delincuencia después de 6 años de un baño de sangre de la noche a la mañana, esa nunca fue luna de miel. Creo que la luna de miel es el entendimiento entre partidos y el entendimiento con gobiernos estatales para hacer cosas. Y no esperemos que esto se solucione de la noche a la mañana con una estrategia que yo sí la estoy viendo, que es la coordinación, que es la... Pablo, lo que se está pidiendo no son soluciones. Lo que se están pidiendo son definiciones. Bueno, si me dejas terminar el tema. Segundo. Las definiciones están. Se continúa con el combate a la delincuencia. 2, se ataca lo que es la prevención a la delincuencia. Y 3, se tiene que subsanar este gran problema que era la falta de coordinación de autoridades. Si eso no es una estrategia, entonces, ¿qué es una estrategia? Hay un ejemplo que me gustaría poner cuando haya un poco de tiempo. Muy bien, hacemos una pausa y regresamos a la discusión. Esto es Círculo de Ideas, no se vaya. Regresamos a Círculo de Ideas y bueno, la discusión se quedó en si es demasiado temprano para ver resultados, si hay definiciones o no hay definiciones todavía en el combate a la inseguridad. Paco Sea. Pues a mí me parece que retomando esta discusión interesante que tenían Pablo y Pepe, a mí me parece que sí hay finalmente algunas líneas, pero de que ya exista la estrategia verdaderamente determinada de, a ver, vamos entonces como parte de esta estrategia a trasladar a tantos elementos a cada una de las zonas, porque estas son las zonas en las que más hay. Es más, me parece que ni siquiera hay todavía un dictamen de qué es lo que está sucediendo. Un diagnóstico de lo que está sucediendo. Todavía ni siquiera se ha hecho un estudio real de cuáles son las causas de la delincuencia en cada uno de los estados, en cada uno de los municipios. De verdad, un libro en donde podamos leer efectivamente qué es lo que está pasando en cada una de las entidades. Yo estaba leyendo que los buenos resultados que hay en el estado de Aguascalientes, por ejemplo, un estado pequeño, pero finalmente con una delincuencia muy acotada, es que lograron identificar quiénes cuál es el perfil de los jóvenes que están ingresando en el crimen organizado y están atendiendo a ese sector para que no entre un poco lo que decía Humberto. Sin embargo, ¿hay coordinación, digamos, de estos esfuerzos? Lo que pasa es que cuando hablamos de Aguascalientes,
En primer lugar, es un estado geográficamente sumamente pequeño. O sea, eso es algo que debe tomarse en cuenta. Es un estado, además, donde la concentración en 2 municipios, por no decir uno, sería la capital, donde estamos hablando que quizá del 85-90% de la población. Entonces, hay una facilidad o un elemento natural que ayuda a esto que estás señalando. Situación que no se da en un estado como Chihuahua, que tiene casi 200,000 kilómetros cuadrados, Sonora 160,000, etcétera. Pero en términos de estrategia, digamos, lo contrasto con Guerrero, que evidentemente tiene otras condiciones, pero ahí tenemos a un gobernador que está justificando la aparición de grupos armados, ¿no? Pero habría que preguntar si anda sobrio primero. Se vaya a enojar contigo, ¿no? Y te diga represor. Así es. Sí. Me llamó mucho la atención una declaración que hizo de que las personas a las que habían detenido fueron liberadas después de un proceso de reeducación. La verdad no me quedó claro. Es que a lo mejor tiene su propia constitución. Con Pol Pot, con el Khmer Rojo. Respondiendo a la pregunta que hacía Pablo hace rato, mira, por supuesto que sería no solamente injusto, sino ingenuo pedir resultados después de 2 meses de estar en el poder. Entonces no los pidas, es ingenuo hacerlo. Es que no es lo que estoy pidiendo. Lo que estoy pidiendo es, estamos de acuerdo en que es necesario cambiar y dar un giro a la estrategia para reducir la violencia. El tema es cómo. Va a ser a través de acciones de prevención, acciones de desarrollo económico, va a ser a través de mejorar la coordinación. La CONAGO ya existía en el sexenio anterior. No funcionaba suficientemente la coordinación entre los niveles de gobierno. Perfecto. Y hay un elemento más, y es el ejemplo que quiero usar. El elemento, digamos, distintivo que incorpora la estrategia de Peña Nieto es un enfoque regionalizado. Hemos estado hablando de la pluralidad y la diversidad de casos que hay en el país, de estado a estado. Pero hay partes que incluso hay ausencia de estado. Lo estamos viendo en lugares de Guerrero, lo estamos viendo en lugares de Oaxaca. Chiapas. En Chiapas, en el Distrito Federal, justamente en el Distrito Federal, donde surgen comunidades de autoprotección en buena medida por la falta de Estado. Tú mencionabas el ejemplo del caso de Morelos. Es patético. Cuando las instituciones o los representantes de las instituciones del Estado dicen aquí no hay condiciones de seguridad y mejor me voy, pues es entendible perfectamente que surjan desde la sociedad grupos que se organicen. ¿En quién va a descansar entonces la estrategia con enfoque regional? ¿En los poderes locales? ¿En los municipios? ¿O en las comunidades de ciudadanos que se organicen? No me queda claro, Pablo. Pero no te quedan claras muchas cosas. No, pero claro, ese es el problema. Ese es el problema. Estás diciendo tú, José Luis. Lo que hay es un cambio de política. El cambio de la estrategia es la misma. Es el combate al crimen organizado. Y si hay que mover más soldados hacia allá o hacia acá, bueno, es una cuestión de estrategia de momento. Lo que sí hay es un cambio de política contra la criminalidad. Y eso es lo que está absolutamente, en mi opinión, claro, porque tú lo acabas de describir. José Luis. Yo creo que, a ver, algo que a mí me preocupa mucho, que estamos empezando a ver que no hay una claridad del actual gobierno es, para saber cuál es la estrategia también tenemos que saber quién está a cargo de las estrategias y quién liderea cada proyecto. Y creo que ahorita en el gobierno empieza a haber una confusión de, sabemos que hay 5 hombres poderosos de Peña Nieto, es decir, Luis Videgaray, Osorio Chong, Aurelio Nuño, etcétera, pero no vemos claro que estén cada quien estrictamente haciendo la cartera que le corresponde. Y me refiero particularmente al caso de el hoy subsecretario, pero que tiene un poder de secretario que es el de la Seguridad Pública, el doctor Mondragón y Cal, la correlación que hay con la Secretaría de Gobernación, el otro subsecretario que está a cargo de temas del interior, y creo que eso es bien importante que el presidente fije esa claridad, porque de no ser el caso, la verdad es que vemos muchos interlocutores, vemos que uno habla de prevención, no sabemos actualmente cuál es el papel, el rol que va a tomar el ejército ¿Pero mexicano. ves descoordinación en el gabinete? Yo empiezo a ver falta de mensajes claros. Veo
que el rol del general secretario pues todavía no queda claro si va a seguir teniendo la misma preponderancia que el sexenio anterior, el ejército, si no la va a tener. Creo que eso es bien importante, que nos empiecen a dar definiciones muy claras. ¿Cómo no va a haber descoordinación en el gabinete cuando explota el anexo B2 de la torre de Pemex y encontramos a todos los secretarios de Estado ahí y además todos meten al presidente? Y ahora resulta ser que explotó un anafre que estaban haciendo algo ahí, o un gas metano, ¿no? Y vimos a todos los secretarios de Estado. Estaba el secretario de Gobernación, estaba el secretario de la Defensa Nacional, estaba el secretario de la Marina. Esto hizo que la gente, la percepción de la gente fuera, pues esto es muy grave. Llega el Procurador General de la República, llega el Presidente de la República, todavía sin haber hecho un estudio de lo que había pasado, arriesgando al propio Presidente de la República, y después, entre todos ellos, le encargan la investigación del hecho al subprocurador de Control Regional. Ah, Chihuahua, ¿por? Estaba Mondragón y Calp también. Y todos gritaban, ¿eh? La gente que estuvo ahí en ese momento dice que llegó Mondragón y estaba gritando, hecho una furia. Y usted, y no me digan, y el otro gritaba, y todos gritaban. Y estamos hablando de una explosión que aparentemente fue algo, pues bueno, desafortunado, por supuesto, pero algo muy trivial, y no hay descoordinación. Digo, independientemente que sí, puedo comprar lo que dice Pablo, de que haya un cambio en la política en contra del crimen organizado, pero no pidamos o no veamos coordinación incluso con los gobernadores, porque ya Peña Nieto les contesta el teléfono. ¿No? Claro. O sea, Humberto. Bueno, yo creo que no puede haber una estrategia acabada cuando el PRI estuvo fuera del gobierno 12 años, fuera del gobierno federal. Me parece que llega a recoger los tepalcates, el tiradero que dejaron los gobiernos panistas es de pavor. Entonces, en ese punto me parece que hay que manejarse con más prudencia. Las cosas no pueden ir muy rápido, pero insisto en algo que el doctor Ángel Verdugo podrá ilustrarnos. El asunto de la economía. Se propone, este gobierno, lo ha dicho el presidente de la República, se propone crear empleos, inversión productiva, etcétera. Sin embargo, acaba de haber una corrida financiera tremenda, creo que de 35,000 millones de dólares o algo así. Tremenda, es decir, 3, 4 golpes de esos y México se queda sin un quinto, ¿no? Hasta donde entiendo. Eso por una parte será muy bueno que nos ilustre el doctor Verdugo. Y por otra está que no queda claro cómo va a estar lo de la inversión pública para crear empleos. Por un lado está la estrategia militar, están tratando de elaborar una estrategia política que es muy loable, pero la económica yo no veo claro. La política del Banco de México, la política de las autoridades hacendarias es la contención. Entonces, va a crecer la economía si tenemos una política de contención que impide que desde hace 30 años la economía crezca más que la población. A ver, antes de entrar al tema económico, simplemente hablando de la descoordinación, quisiera preguntarles sobre las declaraciones hechas en torno del número de desaparecidos, ¿no? Una cifra que da la subsecretaria Lía Limón y que es inmediatamente corregida por parte del secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong. ¿Quién quiere entrar a este tema? No solo fue corregida, sino que dijo, la estamos armando. Dice uno, algo está podrido en Dinamarca. No es posible que la subsecretaria salga y con la seguridad de su cargo diga 27,000 y casi de manera inmediata el señor secretario de Gobernación diga no hay. Esa fue la que recibimos del anterior, pero la lista la estamos armando. Es evidente que alguien va a salir ahí. Si aplicamos la ley mexicana de hilados y tejidos que dice que el hilo se rompe por lo más delgado, Lía Limón no hará huesos viejos en la Secretaría de Gobernación. Hubo algo muy simpático que dijo alguien del PAN, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero lo dijo, no se aceptan devoluciones, ¿eh? Ah, bueno, es posible, ¿verdad? Entonces, no se aceptan devoluciones. ¿Qué es lo que sucede ahí? Yo no sé si sea lo que mencionaba ahorita Humberto, de estos 12 años que estuvo fuera el PRI, que perdieron el oficio. Es decir, una serie de habilidades, de cosas. Esto no se veía en los viejos años dorados del autoritarismo. Se veía. En el terremoto del 85 dijo, hay 5,000 muertos. No, señor, son mucho más. Bueno, pónganle 7,500. Pero no estamos, Pablo, no estamos hablando... Cualquier tiempo pasado fue mejor. No estamos hablando... Esa es la parte de la leyenda. La leyenda, Verdugo. A ver, orden, por favor. No estamos hablando de un desastre natural de ese tamaño. Estamos hablando del día a día de la gobernación. No es comparable y el ejemplo que pones no creo que sea el más adecuado para lo que estamos planteando. Yo creo que en los 12 años que estuvo fuera del PRI
se desarticularon los grupos, se perdieron esas alianzas, esas relaciones, de tal manera la disciplina también, sin duda. de tal manera que esto tiene que haber un periodo de ajuste. Pero hay niveles. Pero hay niveles. Y no se te olvide que el país también cambió. El país no es el mismo. Hoy tienes una crisis de Estado en muchos lugares. Porque no hay presencia. No dejan hablar al señor Verdugo, por favor. Por favor. Perdón. No me hagan que use el argumento extremo del monopolio de la violencia. No es así. Claro, camarada. Sí, lo he visto aventar un libro, ¿eh? ¿Qué es lo que sucede aquí? Para que un subsecretario se lanzara a dar una noticia como la que dio la señorita Limón y salga el secretario a contradecirla, o sea, perdónenme ustedes, pero yo creo que los ejemplos en los años del dorado autoritarismo, los dedos de una mano me sobran. Es decir, eso era disciplina. Bueno, déjame recordar un caso. En el sexenio pasado, un subsecretario de Gobernación dijo que Felipe Calderón no quería dialogar con el Congreso. Así es. Y fue cesado al día siguiente. Así es. Entonces, estamos ante una situación donde es evidente que la señora Lía Limón no es del equipo de Osorio Chong. La señora fue asambleísta del PAN hasta hace poco tiempo. Fue esposa de Luis Carlos Ugalde, que yo creo que pero no así queda meses, cualquiera. ¿no? De acuerdo, pero no más 6 meses. Entonces, termino mi argumento y digo, yo creo que vamos a ver más ejemplos de esta situación hasta en tanto el logro filantrópico no logre otra vez agarrar los controles, y eso es natural. Pero eso con instituciones en quiebra el logro filantrópico que retome los hilos. Esta idea de la restitución, que van a regresar y se van a volver a implantar en un país. No vulgarices el argumento. A ver, José Luis ha querido hablar de hace rato, por favor. Del orden en la gobernación. Es que el orden es el modelo de poder. A ver, aquí al doctor, por favor. Yo lo que creo es que esto que se está mencionando, también hay una cuestión que es que todavía no se asienta bien la nueva clase política, y es parte de un proceso natural, y que creo que ya se dieron cuenta el actual gobierno que gobernar México no es lo mismo que gobernar el Estado de México o gobernar Hidalgo, que son mucho más complejo el asunto, y que eso va a requerir que con el paso del tiempo se vaya depurando y poniendo a especialistas en ciertas posiciones que hoy no son especialistas. Pero respetuosamente, si les queda grande yo escucho todos sus argumentos y me pregunto, la persona que nos está viendo ahí en su casa, en la televisión, de verdad angustiada, decir, pues ¿cuánto tiempo necesitan otra vez para ponerse las pilas y para que empiece a funcionar? Porque los panistas en 12 años no lo encontraron. Y si los panistas se van a tardar, pues el país yo no creo que tenga mucho tiempo. Pero pongo un ejemplo. Mira, en la Secretaría de Seguridad Pública, Mondragón y Cal nombró no sé si es subsecretario, titular de unidad ha de ser, a un experto en planeación en temas de seguridad, que es el doctor Eduardo Guerrero, que es el que ha hecho todo, el que hizo toda el análisis. Varios estudios publicados en medios importantes. Para decir que estaba mal el gobierno de Calderón en la estrategia. Sí. Bueno, ese es un claro ejemplo, que alguien que no pertenecía a la clase política lo imitan por ser un especialista en la materia. Ahorita se habla de la señora Lía Limón, pues evidentemente ella no es especialista en temas de derechos humanos, es especialista en otras cosas. Yo creo que son los ajustes que si un gobernante responsable, que creo que tenemos, tendrá que ir haciendo esas valoraciones y haciendo cambios como si fuera y unos a la banca y otros a jugar a la cancha. El problema es que el tiempo ya se nos agotó. Sí. O sea, se nos agotó hace 6 años. Sin acabar de resolver ninguno. Pero mejor a quedarse con la necesidad de mantener a los mismos por ser amigos. Porque como dijo alguna vez López Portillo sabiamente, tampoco en el gabinete hay puros enemigos, andando la carreta se acomodan las calabazas. Se van a tener que acomodar las calabazas. Claro. Perdón, otra vez, ¿podría repetirlo, maestro? Andando la carreta se acomodan las calabazas. Si no se acomodan las calabazas y nos dan en la pura calabaza, eso es un riesgo. Efectivamente. Porque yo creo que los políticos tienen que ser especialistas en política. Claro. Y para eso tienen especialistas en otras disciplinas específicos para hacer la talacha. Y lo que hay que exigirle a nuestros gobernantes es eso, que sean buenos políticos. Claro. Que tengan la capacidad para coordinar. Yo creo que este sistema, este orden actual está en quiebra, no funciona, y no veo que se intente siquiera modificar lo sustancial. Maestro Musacchio, entonces que haga erupción del Popo y se acabe el país. Quizá fuera la solución. Pablo, como diría mi abuelo.
Bueno, el tema, ¿cuál era el tema que empezamos con el que sea, Pablo, lo ponemos. Con esta conversación. Bueno, se están pidiendo resultados cuando... ¿Cuántos días se lleva de gobierno? Sí, es evidente. 2 meses, 22 días. Bueno, estamos 88. Menos de 100 días. Así es. Entonces, bueno, se están pidiendo resultados. Bueno, lo que ha habido, lo que se ha hecho en estos 80 y pico de días, me parece que es de un ritmo impresionante. El acuerdo entre partidos políticos para sacar reformas atoradas. Ha salido, quizá eso es lo que se nota, Pablo. Ha ¿no? salido una. Luego, los cambios en los paradigmas de la política de seguridad, me parece que es importante. Lo que hay que ver ahora es cómo vamos a sacar adelante las cosas que tenemos pendientes. Podemos sacar una reforma fiscal con toda la corrupción que estamos viendo. ¿Alguien está dispuesto a pagar más impuestos para que el gobernador de Tabasco, el señor Granier, o para que se vaya a una estela de luz donde se robaron el dinero, o para que se vaya esto a todo lo que ha reportado el auditor fiscal de la Federación? Creo que ahí están las grandes rocas en el camino de este gobierno, que son las rocas en el camino de todos. La corrupción es patética. No tenían las manos limpias. Digo, las que las tenían sucias, los priistas, ahí está Granier, ya lo sabemos. Pero ¿y los que dijeron manos limpias? Miren, vean eso, ahí está la Auditoría Superior de la Federación. A mí se me hace patético. ¿Le va a entrar o no le va a entrar el gobierno de Peña por miedo a que se rompa el pacto? Muy bien, vamos a hacer una pausa, regresamos. Hay más en Círculo de Ideas, no se vaya. Regresamos a Círculo de Ideas. Terminamos el bloque anterior hablando de los señalamientos de corrupción por parte de la Auditoría Superior de la Federación y de los gobernadores que han tomado posesión, como el de Tabasco, para darse cuenta de que el boquete en las finanzas del Estado pues es muchísimo más grande. Pepe, buen día. Yo creo que la pregunta, para seguir con la tónica hoy de los cuestionamientos, es, a ver, ¿cómo vamos a lograr que políticas públicas, por ejemplo, la cruzada contra el hambre, sea eficaz con problemas de desviaciones de recursos, como lo que nos señala la Auditoría Superior de la Federación, que da prácticamente por fracasada casi todos los intentos que se han realizado en el país por combatir la corrupción en los últimos 30 años? ¿Cómo vamos a mejorar las policías estatales, la procuración de justicia, si se producen actos de corrupción, como los que están señalando tú los de hace un momento, Pablo, en Tabasco? ¿Cómo vas a lograr echar para adelante? Me voy a mover del asunto de corrupción al asunto declarativo de la clase política esta semana. ¿Cómo vas a meterte a tener eficacia en la lucha contra el crimen con una clase política que públicamente se pelea de la manera como lo hicieron Beltrones y Aguirre, uno diciéndole represor y el otro contestándole que si no puede con el paquete, mejor que se vaya? Y los dirigentes panistas también, dijo alcohólico. Igual. Dijo alcohólico. Ambas. Sí, hombre. Entonces, hay que decir las cosas. ¿dónde está la clase las cosas política? como son. ¿Y qué, digamos, cuál es el rol que está jugando en la ineficacia de casi todas estas políticas? Y más allá, no solo de las políticas, sino en la, digamos, en la descomposición que estamos viendo la presencia del Estado en muchos lugares. Ángel. La corrupción parece que se ha convertido en el patito feo o en el negro de la feria. Hay que tirarle a la corrupción. La corrupción es algo que nos ha acompañado históricamente desde siempre. Desde que los españoles llegaron. Llegaron, efectivamente. Sí. Digo, para tal vez ponerlo en contexto, ¿verdad? De acuerdo, pero dijéramos como referente... ¿Pero lo que quieres decir es que no tiene solución? No. Lo que quiero decir es que las formas o los métodos que hemos utilizado y que se están planteando no van a ser la solución. Y creo que ya lo sabíamos desde antes, ¿no? Lo hemos sabido una y otra vez. Para que se vea, y que no lo digo yo, sino lo dice el licenciado Xi Jinping, en China hoy la gran amenaza a la estabilidad política es la corrupción. Y allá es un procedimiento muy sencillo, son juicios sumarios, una bala en la nuca y le cobran la bala a la familia. Entonces, son dos formas de ver un problema que tienen los mismos efectos. Amenaza la estabilidad política y la permanencia del Estado. Son dos soluciones.
no sabemos si Pues no es que... pa' menos. Bueno, no sabemos si esta política tendrá efectos positivos en China y podrá reducirla y combatirla de manera efectiva. Lo que sí sé es que los métodos nuestros no van a servir absolutamente para nada. José Luis. Bueno, yo la verdad es que creo que estamos ante uno de los temas que más laceran a la sociedad, que es el tema de la corrupción, pero no solo eso, sino de la impunidad de la corrupción. Es decir, ahorita es Tabasco, hace unos meses era Coahuila, hoy sabemos que el exgobernador Humberto Moreira está en una escuela Patito en Barcelona, que le está pasando muy bien, y vemos que no hay consecuencias, y vemos que se destapa la cloaca y todo el mundo sigue libre y meten a la cárcel a un pez pequeño y con eso nos quedamos. Creo, y con lo que decía hace un rato Ángel, a mí la verdad es que no me molesta y no me preocupa que los gobernadores viajen en jet privado o compren helicópteros. Me parece que en la medida que haya transparencia del gasto público, sí, mejor que lo gasten en eso a que lo desvíen o a que se lo roben. Pero creo que aquí lo que está faltando del actual gobierno, es decir, anunció Enrique Peña Nieto con bombo y platillo la estrategia anticorrupción y de pronto se mató el asunto. El otro día me decía un experto... Bueno, habló de una fiscalía, eran sus tres propuestas en el El otro día me decía un experto en la materia que ¿sí? la propuesta que hay ahorita solo implica atender el 4% de las conductas ilícitas que tienen que ver con la corrupción. Entonces, si vamos a generar toda esa expectativa para maquillar simplemente que estamos haciendo y no estamos haciendo nada, creo que la sociedad va a acabar verdaderamente con un hartazgo. Paco. A mí sí me molesta que viajen en aviones privados y que los compren y que los tengan. Te voy a decir por qué, José Luis, porque desgraciadamente no hay transparencia en el uso de los mismos. No es lo mismo que prender un Volkswagen, subir un Grumman, no es lo mismo, cuesta. Pero para ir a la CONAGO creo que sí tienen derecho de ir a la CONAGO. Pero hay que revisar de verdad dónde andan esos aviones, porque andan paseando al detallito del gobernador y lo llevan a hacer un encarguito. El de Morelos, ¿te acuerdas? El helicóptero del amor. Sí. Y además de todo es el uso que se le dan, O sea, ya hay pruebas ahí y todo el mundo mejor nos quedamos callados porque de repente ves bajar a tremenda mujer exuberante del helicóptero del gobierno del estado de X, ¿no? ¿Qué es exuberante, perdón? Pues una mujer que... Muy presta para acá. Muy echada para acá. Suponíamos que la corrupción iba a bajar de una manera muy fuerte con la alternancia. Y no ha sucedido. No, al contrario. Fueron especialistas estos señores en retomarla. Ahora, yo creo que ahí... A mí me sorprende cuando tratamos de concentrar la corrupción nada más en los funcionarios, en el sector público. Que si la quieres ampliar es diluir, aquí hay responsabilidades en el dinero público. No la quiero diluir. Lo que quiero decir es que el gran problema no es eso, sino es la ineficacia, el dispendio. Porque si queremos combatir la corrupción, nunca vamos a acabar, hombre. ¿Por qué no mejor planteamos un camino, vamos a decir, curvo, que no sea recto? Vamos a exigir, como decía ahorita Paco, transparencia, eficacia, eficiencia en el uso de los recursos, y eso sí tendría unos efectos en el manoteo obsceno que hay. Y otra cosa que es importante, hay que ver de todos estos conflictos y de todas estas cifras que se dan a conocer de saqueos, qué parte es real, que seguramente tiene que haber una parte real. De acuerdo. Y qué parte tiene es que haber política. Un proceso, ¿no? Porque hay que acordarnos que Granier le aventó la gubernatura a Núñez y se fue un día antes y le dijo, ahí te dejo el Estado, y se fue, a lo mejor porque tenía que ir a quemar los documentos o a lo mejor ya porque verdaderamente... Bueno, hay una denuncia real sobre el robo de una camioneta, ¿no? Ante la PGR, donde supuestamente iban documentos. Entonces, ¿no? esa es también una realidad, ¿no? Hay que ver qué partes nada más política que estos señores están peleando, como el mismo pleito entre Manlio Fabio Beltrones y el propio Ángel Aguirre, que tiene que ver con Manuel Añorbe y que tiene que ver con que uno apoyó al otro, etcétera. Entonces, a mí me queda claro, ¿no? La corrupción existe, es real. Sí, pero también aquí, si además de todo, de combatir la corrupción, vas a querer darle la torre a tu rival político, lo que haces es también enrarecer el ambiente y que no tengas una clara definición de cuánto, cómo y dónde se lo robaron, ¿no? Sí, la gracia que tiene el informe de la Contaduría Mayor, bueno, de la Auditoría Superior de la Federación, es que es de la Cámara de Diputados. No es del Ejecutivo. Ahí no hay una venganza o de una búsqueda de venganza del Ejecutivo a sus enemigos. Es la Contaduría Mayor de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, la que está diciendo, en la estela de luz, aquí hay solamente en 2011, que debió haberse inaugurado en 2010, por cierto, solamente en 2011
hay pagos indebidos por 400 millones de pesos. Es decir, más de lo que iba a costar el proyecto original, que costaba 390. Bueno, si no vemos ese elefante adentro del Volkswagen y si el gobierno federal no actúa por temor a que se le pueda caer el pacto, entonces el último apaga la luz. Ahora, ahí en el caso, la acusación, Pablo, está diciendo, en 3 décadas no hemos sido capaces de generar en este país mecanismos institucionales para investigar la corrupción, para prever, para ahí está la auditoría, ahí están los datos, para está todo. sancionar. Bueno, sanciona. En ninguno Eso es lo que le de los estamos casos. pidiendo al gobierno. 3 décadas. ¿Es imposible? Y por supuesto uno de los, Pero no es un problema de leyes, perdón, no es un problema de leyes, sino de voluntad política fundamentalmente. Y yo lo que observo es que tenemos una clase política muy dispersa, indisciplinada. Se menciona el pleito del líder de la Cámara de Diputados con el gobernador de Guerrero. Pero ¿qué me dicen del pleito a gritos delante de otros funcionarios del líder de la fracción panista, también del Senado, con el dirigente del PAN? Gustavo Madero. A gritos y en términos poco comedidos. Así es. En el PRD, bueno, ya está dividido y lo que queda también está dividido. Yo creo que ahorita hay un serio problema en nuestra clase política. Claro. No encuentran su acomodo, hay una indisciplina galopante y así no creo que haya problema político que se pueda resolver. En el caso de la Auditoría Superior de la Federación que menciona Pablo y lo cita como prueba, yo creo que es uno de los grandes mitos en el combate a la corrupción en este país. La Auditoría Superior de la Federación hace observaciones, observa y da un tiempo para solventar esas observaciones. Si nosotros nos vamos a las revisiones de las cuentas públicas en los últimos 10, 15 años, para no más decir los panistas, sino también con los priistas, son observaciones por miles o cientos de miles de millones de pesos y 6 meses, 5 meses después quedaban en 20 millones, en 10 millones. ¿Por qué? Porque las dependencias solventaban esas observaciones. Solamente en aquellos rarísimos e infrecuentes casos donde se encuentran elementos, se lo entrega a la Procuraduría General de la República. Tú me comentabas, ¿Te Pablo. acuerdas algún caso? No, pero La Estela de Luz ya así está es, entregada a la es lo que voy a PGR. decir. En el caso de la Estela de Luz hay pruebas de un proceder de falta de honradez, efectivamente. Pero vamos a ver dentro de 6 meses que el resto de las observaciones van a ser ¿Pero solventadas. ya se acuerdan quién era el responsable final de lo de la Estela de Luz? A ver, O sea, ¿quién tendría la PGR que llamar a declarar? ¿Cómo se llama ¿Villalpando? No, pero ¿Villalpando dejó el proyecto? No, fue Lujambio. Alonso Así es, Lujambio, entonces. Es decir, yo recordaría. hemos hecho de la lucha, otra vez, de la lucha a la corrupción, algo donde todo el mundo participa, pero con la idea de que no es serio. No se trata de combatir la corrupción, o como dijo aquel, espérense a que yo me corrompa y luego la combata. En 2010, la cuenta pública de 2010 señalaba, al ISSSTE se le detectaron que pagó sobreprecio de medicinas. Sobreprecio de medicina por 450 millones de pesos. Es decir, eso es robo, no es una anomalía. Yo hablé con el entonces director del ISSSTE, que era nuevo, no tenía nada que ver, y me dice, es absolutamente corrupción. Bueno, y pregunto, ¿por qué no hicieron algo? ¿Y quién era el responsable? Yunes. O el siguiente, el siguiente mismo, Villalobos. el siguiente, pero el responsable es Secciones. No, es el siguiente, es Villalobos, el mismo del problema del sorteo de Melate. ¿Tú hablaste con García Hidalgo? Sí. Sí. ¿Por qué querías que lo dijera al aire? No, porque estás hablando que el anterior era Villalobos. Sí. No, fue García Pero bueno, Hidalgo. Así es. Él me dijo, sí, es corrupción. Así es. Y me explicó cómo estaba toda una trama que Y no él puede se hacer preocupó nada. por... Así es. No, sí se puede. Bueno, las ¿por qué no lo medicinas, no, sí se hizo. Ahora. Sí se hicieron. Poner los localizadores a los vehículos, se perdían las medicinas en el camino, se las robaban, y ya con localizador satelital. Algo hay que hacer, porque generalizar es diluir. Hay casos concretos y sobre eso vamos. ¿La guardería ABC es corrupción? Depende, porque no sabemos qué pasó. Si lo quemaron deliberadamente... O por si no se supuesto que sí. verificaron las medidas de seguridad por corrupción. Lo autorizaron en un Ahí lugar fue- que era muy peligroso. Y ahí lo que señalas, A ver, Pepe, José fue Luis. un Ahí está. presidente municipal panista el que autorizó la ubicación Perdón. de la guardería en José ese Luis, lugar. Como autoridad tiene Pancho- responsabilidad. A ver, yo Pancho diría, Burgues. ya Así no- es. yo creo que no tiene mucho sentido enfrascarnos en el pasado, sí investigar, pero
Francisco Barrio dijo que iba a perseguir peces gordos y durante 12 años no se persiguió a nadie de peso, ¿no? Entonces eso evidentemente, pero ¿qué pasa hoy? Que hay una expectativa de una comisión que tendría que hacer ese trabajo y que a mí de entrada el planteamiento me parece preocupante porque es una comisión colegiada. ¿Para qué necesitamos un cuerpo colegiado si se corrobora o se comprueba que hay un delito o una falta administrativa que perseguir? Lo que necesitas es un fiscal con peso, con autonomía, con evidentemente con reputabilidad para que se le dé la instrucción y que persiga los delitos. El asunto es que nadie se atreve a tirar la primera piedra. Claro, porque si no ya después pero entonces te toca que no nos vengan ahora a decir que un cuerpo colegiado para que se pongan de acuerdo y veten lo que no les guste. Eso quieres, López Mateos lo dijo, no quiere resolver un problema, crea una comisión. Pepe, para ahí irnos. está el ejemplo. Y de la parte más desilusionante, incluso la PGR, el propio procurador te dice que está sí hubo persecución, pero en otros ámbitos. Luis Echeverría, expresidente de México, está preso en su casa por desapariciones forzosas. Humberto. Yo lo que creo es que debemos ir pensando en cambiarnos de país si esto sigue así. El volcán, la teoría del volcán. Es lo que ahí tenemos que arreglarlo. ya no habló de la corrida. Mérida está lleno, ¿eh? Oye, Mérida está ya lleno. no habló de la Va a tener que ser el próximo programa, Paco. No, nada más despedirnos. No tengo ya, me dejaron sin palabras. También. Me quedé con refresco de cola anonadado. Muy bien. Muchísimas gracias a nuestro panel. Gracias a ustedes en casa. Nos vemos el próximo domingo, 21 horas. Esto es Círculo de Ideas. Soy Pascal Beltrán del Río. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como @Cadena 3-MX y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.